Buenas tardes, estamos con ustedes desde la Iglesia Bautista del Refugio y hace unos días iniciamos este caminar por 40 días en la palabra, donde estamos recibiendo una palabra los domingos, viéndola en grupos pequeños, pero también donde tenemos un devocional diario y que cultiva nuestra devoción y nuestra relación con Dios y donde estamos memorizando un versículo en cada semana. ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque para nosotros es importante estudiar la palabra de Dios. Es tan importante porque nuestra fe se basa en el mensaje de la palabra de Dios. Y cuanto más correcta sea nuestra interpretación de la palabra y nuestra vivencia desde la palabra, mejor va a ser nuestro caminar como hijos de Dios. Y una de las cosas que queremos hacer en algunos miércoles desde hoy es no solamente tener la palabra del domingo y los devocionales y este tiempo de grupos pequeños, también quiero darte algunas herramientas para que vos puedas profundizar en la palabra, pero también puedas entender cómo estudiar la Biblia, porque hemos entendido y estamos diciendo que una cosa es el tiempo devocional y otro es un estudio de la Biblia. Uno tiene que ver con la inspiración y que Dios hable a mi vida, y el otro tiene que ver con conocer el carácter, el corazón, la voluntad de Dios, los principios que hay en la Escritura para nuestra vida. Así que una de las cosas que quiero decirte que el propósito último de la Biblia no es informarnos, no es adoctrinarnos, sino es transformarnos. La Biblia es el libro, el mensaje de Dios que tiene como objetivo transformar nuestras vidas. Así que Dios no quiere que solamente seamos oidores de la palabra, personas que entendamos acerca de la palabra, sino gente también hacedora y principalmente hacedora de la palabra. Que seamos ese evangelio viviente, ese ejemplo de vida que revela a Cristo en su caminar. La Biblia habla de que Cristo debe ser formado en nosotros, y no su apariencia física, sino su apariencia espiritual, su respuesta, su amor, su pasión por la voluntad de Dios. Así que diciendo esto, quiero compartirte lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Qué tremendo desafío. La palabra de Dios tiene utilidad en toda nuestra vida. Es totalmente útil y nos ayuda a enseñar, a corregir, a instruir, a realmente a poner las cosas en el orden que Dios quiere para nuestra vida. Y dice que el fin, ¿no? Y es interesante cómo está este versículo, porque no habla de esa inspiración como el fin, ni la corrección como el fin, ni la enseñanza como el fin. Todo esto contribuye con un fin. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios, que la persona que ama a Dios, sea maduro, sea perfecto y esté equipado para hacer toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura. No es que nosotros podamos corregir a otros, no es que nosotros tengamos que enseñar a otros. Todo esto lo hacemos como parte del proceso y como parte del deseo de Dios. Pero el fin es que yo como una persona de Dios, usted como una persona que ama a Dios, pueda estar preparado, pueda ser maduro y pueda ser equipado para servir a Dios en su propia vida y a través de su propia vida. Así que el propósito de la Biblia no es doctrinal, aunque hay doctrina, no es histórico, aunque hay historia, no es emocional, aunque toca nuestras emociones. Y podríamos seguir hablando. El propósito magno de la Escritura es que su mensaje cambie nuestras vidas, su palabra cambie nuestras vidas. Su intención es que podamos vivir una vida
conforme al corazón de Dios. Así que quiero darte algunos principios básicos hoy, pero en las semanas siguientes voy a darte otros más. Algunos principios que tienen que ver con cómo estudiar la Escritura. Así que quiero decirte este principio que se llama el principio de palabra por palabra o de pronunciarlo, ¿no? Así que quiero decirte algunas cosas. Cada vez que vas a la Escritura, es bueno que a la Escritura le hagas preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Las preguntas tienen que ver con el contexto, tienen que ver con por qué fue dicho esta palabra, qué pasaba en el lugar, cuál era, a quiénes fue escrito. Todas estas preguntas que son fundamentales para entender y comprender un pasaje, un texto o una historia en la Biblia. Y después de esto, anotar las observaciones que hago. ¿A quién fue escrito a tal? ¿Qué pasaba en ese momento? Pasaba esto. Todas esas observaciones, apuntarlas en algún lugar. Y ¿saben? El deseo, vuelvo a insistir en esto, no es solamente que podamos interpretar correctamente el pasaje, porque luego de la interpretación tiene que venir algo en tu vida que se llama la aplicación. Eso que esa verdad que está ahí en la Biblia, la tengo que llevar a una práctica en mi vida, a alguna acción. Así que es interesante esto porque nosotros hablamos de que somos gente de fe, pero realmente nosotros creemos en aquello que aplicamos. Cuando nosotros decimos que el Señor nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, por poner un ejemplo, realmente nosotros podemos mirar esto desde lo filosófico, podemos mirar esto desde algún otro concepto teológico, pero la verdad es que yo lo creo cuando lo vivo, cuando yo lo aplico a mi vida, ahí estoy basando y aplicando y llevándolo a todas las extremidades de mi vida, a todos los rincones de mi corazón. Entonces ahí hay una verdad que está transformando mi vida y que yo estoy aplicando en mi vida. El verdadero problema es que la mayoría de nosotros no tenemos problemas para interpretar pasajes difíciles. De hecho, en esta era de la tecnología podemos ir al internet y ver cuántos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia interpretaron algunos de estos pasajes difíciles y podemos ir a algunas herramientas y todo esto lo podemos hacer. Hoy somos bendecidos por todas las herramientas que tenemos. Pero el gran problema que tenemos no es en interpretar pasajes difíciles, sino en obedecer los pasajes que entendemos. El gran desafío es que yo pueda aplicar eso que entiendo a mi vida y llevarlo a algunas expresiones de mi vida, de mis palabras, de mis acciones, de mis relaciones, y etcétera, etcétera. El desafío no es entender solamente, sino aplicarlo. Así que yo te animo a que hagas preguntas correctas, que anotes las observaciones que puedas tener, pero que después consideres qué cambios tenés que hacer para que esa verdad se aplique a tu vida. También te recomiendo que estudies sistemáticamente. ¿Qué significa esto? Que tomes una porción de la Biblia y continúes con otra, que tomes un libro, una carta de la Escritura, que la empieces y la termines, que hagas una lectura panorámica de la Biblia, que te predispongas a leer la Biblia en 1 año, en 2 años, empezar en un lado y terminar hasta el final, y estudiarlo sistemáticamente, porque hay una visión global en la Escritura, ¿no? Que uno podría decir que tiene que ver con el mensaje de salvación, pero también tiene que ver con una revelación progresiva. Dios se está dando a conocer. Así que es bueno que puedas tener un panorama completo de la Biblia y para eso tenés que estudiarla sistemáticamente. Tenés que establecer un caminar y cómo vas a estudiarla, cómo vas a leerla, cómo vas a integrarla a tu vida. Y esto también implica tomar ciertos pasajes y leerlos una y otra vez hasta que lo puedas comprender y hasta que puedas
memorizar algunas porciones bíblicas, pero también que puedas meditar en la palabra. Así que te estoy diciendo que hagas las preguntas correctas, que anotes las observaciones, que veas lo que vas a aplicar, que estudies sistemáticamente, que vuelvas una y otra vez a un pasaje de esos que te habla y de esos que entendés que Dios te está guiando, pero que tengas un tiempo de meditación de la palabra. Déjame decirte lo que dice la Biblia en Josué 1:8. No dejes que este libro de la ley sea parte de tu boca. Medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito en él. Entonces serás próspero y exitoso. Este pasaje nos enseña una verdad. Medita de día y de noche, medita en cada momento de tu vida, medita en cuántas oportunidades tengas. Pero ¿qué es la meditación? La meditación tiene que ver con este principio de tomar un pasaje e incorporarlo en tu vida y estar allí masticándolo durante algún tiempo o algunas horas de tu vida. Tiene que ver con esa práctica del rumiar, ¿no? Allí un animal cuando come, una vaca cuando come, en algún momento se echa y comienza a rumiar la comida y hacer todo su proceso de digestión. Y es interesante cómo nosotros podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Tomar un pasaje, leerlo en otras versiones, llevar a entender el contexto, ver los principios y empezar a masticar esto y que esto dé vuelta en mi vida y hacerlo de manera recurrente durante un día. No importa si es un pasaje largo o un pequeño versículo, pero eso allí, dejar que Dios trabaje en tu corazón. Esto es la meditación. David decía en el Salmo 119, 97, decía, cuánto amo tu ley, lo medito o medito en ella todo el día. Qué interesante, este hombre de Dios estaba diciendo, yo amo tu palabra, yo amo tu ley, pero ahora medito en ella, estoy ahí, la tengo en mis pensamientos, no dejo que se me vaya, cada tanto vuelvo y vuelvo a mirar porque medito en ella todo el día. Miren lo que dice en el mismo Salmo 119, verso 148. Mis ojos permanecen abiertos durante las vigilias de la noche para meditar tus promesas. Este varón de Dios decía, bueno, que él de noche aún, cuando estaba en su lecho, a veces perdía el sueño o a veces permanecía en vigilia para meditar en las promesas de Dios, para ver aquello que Dios está diciendo. Y qué bueno es cuando Dios llena nuestros pensamientos, cuando Dios trabaja en nuestro corazón, cuando yo le doy ese tiempo de que Él me diga cosas que quiere decirme. ¿Cómo lo hace? A veces trayéndome una idea, a veces un pensamiento, otras veces simplemente tocando alguna fibra de mi corazón, llevándome algún recuerdo y sanándome a través de su palabra. La meditación bíblica es eso, esencialmente es digerir un pensamiento, vivir ese proceso de que un pensamiento se incorpore en mi vida. Así que a veces para meditar la palabra tenemos que leer una y otra vez un mismo pasaje y centrarnos en él en distintas áreas de mi vida hasta que haya asimilado su verdad y su principio. Y quiero decirte un método que es muy simple en las Escrituras, pero a la vez es muy certero, ¿no? Y ayuda mucho. ¿Qué es el versículo? Que es leer un versículo y hacer énfasis en cada palabra del versículo. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando parte de Colosenses 3:16 en esta semana, como parte de nuestro versículo para memorizar. Y dice que dejemos que la palabra de Cristo abunde, que more, habite en nuestro corazón y abunde en nuestras vidas. Y es interesante cómo podemos tomar este versículo. Yo acá tengo NBI, dice, deje que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y nosotros podemos hacer esto, podemos tomar ese versículo, podemos escribirlo en alguna hoja, e ir
renglón por renglón, haciendo énfasis en cada parte de este versículo. Por ejemplo, deja que. ¿Qué significa dejar qué? ¿No? En el segundo párrafo, deje que la palabra, ¿qué palabra? ¿La palabra tuya, la mía? No, en el tercer renglón, de Cristo. ¿No? Ahí nos muestra la palabra de quién es y dice, ¿y qué acción hacer? Que habite, ¿no? Que habite. ¿En quién? En usted, ¿no? Abundantemente, la última frase. Cada uno de estos renglones lo podemos tomar y escribir el versículo y en cada uno hacer énfasis en cada una de las palabras preponderantes del versículo. ¿Para qué hacemos esto? Para tener una idea global y profunda y para sacar un significado más concreto, más directo. En el proceso Dios habla a mi vida. Dios me enseña verdades eternas que yo puedo aplicar en mi corazón. Así que mientras hacemos esto y ponemos el lente en un versículo, podemos aplicar este principio. Así que quiero preguntarte, ¿qué palabra estás estudiando y qué versículo leíste hoy y qué verdad podés sacar para aplicar a tu vida y permitir que Dios te hable? Hay una asignación en Miqueas 6:8. Y con esto quiero cerrar. Dice, Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige el Señor de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El deseo de nuestro corazón es que puedas tomar estos principios, que puedas establecer una relación con Dios y con su palabra, y que desde la palabra pueda salir esa virtud que ella tiene y pueda envolver tu vida y pueda transformar tu caminar, y que vos humildemente puedas caminar con Dios. Somos la Iglesia Bautista del Refugio, amamos a Dios y anhelamos que estos principios puedan servirte para estar totalmente preparado para toda buena obra como un hombre y una mujer de Dios. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que están mirando este video. Oro no solamente para que tengan hambre de tu palabra, para que tengan el deseo de escuchar tu voz, Señor, sino que también puedan tomar estas herramientas que no vienen de nuestro corazón, sino de tu misma palabra para ser aplicadas y la puedan aplicar a sus vidas y puedan levantarse en sabiduría, en gracia, en conocimiento de tus cosas, pero en el conocimiento de tu persona y que puedan con todo esto vivir para este fin que tu palabra establece, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Que tu presencia, Señor, guíe sus vidas para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que estos principios los puedas aplicar y que Dios pueda nutrir tu corazón. Desde la Iglesia Bautista del Refugio bendecimos tu vida y anhelamos que puedas conocer más íntimamente a Dios y su palabra. Dios te bendiga.